Hola alumnos, hoy daremos inicio al primer trimestre. El ámbito que estudiaremos es de participación social. La práctica social del lenguaje es producción e interpretación de instructivos y documentos que regulan la convivencia. Aprendizaje esperado. Participa en la elaboración del reglamento escolar. Práctica número 1. Para convivir sanamente. No podemos irnos de lleno a realizar lo que es un reglamento escolar, porque primero hay que conocer algunos conceptos que son de gran importancia. Por ejemplo, las normas. Las normas sirven para regular las actividades a través de las reglas. Permiten respetar a las personas que integran un grupo o comunidad. Mientras que las leyes establecen normas que autorizan o prohíben diversas sanciones en favor de la justicia y la convivencia. Los ciudadanos tienen derechos y obligaciones que deben respetar. Cuando se incurre en una falta, la ley defiende a los afectados. Debemos tener claros los siguientes dos conceptos, que siempre irán de la mano. ¿Qué es un derecho? Es un conjunto de principios y normas expresivos de una idea de justicia y de orden, que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia puede ser impuesta de manera coactiva. Y obligación es el vínculo que sujeta a hacer o abstenerse de hacer algo, estableciendo por precepto de ley, por voluntario otorgamiento o por derivación recta de ciertos actos. Ahora vamos a hablar acerca de los reglamentos. Los reglamentos son documentos que especifican normas para regular las actividades de los miembros de una comunidad. Su función consiste en sentar las bases para la convivencia, además de prevenir posibles conflictos. Los reglamentos se caracterizan por contener una lista de normas y preceptos de carácter obligatorio, incluir derechos y obligaciones, responder a un tiempo y a un contexto, contemplar sanciones para quienes incumplan las normas. Existen diversos tipos de reglamentos, tales como son el laboral, el deportivo, el escolar, el familiar y el comunitario. Enseguida vamos a hablar un poco acerca de cada uno de ellos. El reglamento deportivo. Un reglamento deportivo sirve principalmente para establecer las normas mediante las cuales va a ser regido un deporte. Su función es la de dejar claras todas las reglas del mismo, con la intención de que todos los que participen del deporte compitan en igualdad de condiciones. El reglamento laboral. La finalidad de un reglamento interno de trabajo sirve para llevar una relación laboral cordial, organizada y disciplinada entre el patrón y los trabajadores, que facilite su productividad dentro de la empresa. Cada reglamento debe de buscar la eficiencia laboral y evitar posibles malentendidos dentro de la organización. El reglamento familiar. Las reglas familiares ayudan a los niños a entender qué comportamientos son buenos y cuáles no. A medida que los niños vayan creciendo, irán a más lugares donde habrá reglas que deberán seguir. Seguir reglas en la casa puede ayudarles a aprender a seguir las reglas de otros lugares. El reglamento comunitario. Un reglamento comunitario son normas o reglas que establecen una comunidad para que las personas cumplan y haya orden. Estas normas deben ser cumplidas por los vecinos de la comunidad para que puedan vivir en paz y en organización con las demás personas. Normalmente, cuando las personas no cumplen con el reglamento, son sancionados por las autoridades correspondientes en esa comunidad. El reglamento escolar. El reglamento escolar permite mantener la disciplina en el establecimiento. Entre las cuestiones que establece se encuentran la vestimenta de los estudiantes, los horarios a respetar, los modelos de interacción y las eventuales sanciones ante las faltas. ¡Alto! Con la información que acabas de escuchar, puedes dar respuesta a las actividades de esta semana. Te invito a regresar la próxima para que puedas contestar las de la siguiente. Que pases un bonito día. Para darle continuidad a la práctica 1, para convivir sanamente, vamos a conocer hoy la estructura de un reglamento.
Un reglamento tiene un título, en el cual se resume lo que regula el reglamento. Una introducción que menciona el propósito general y a quienes va dirigido el reglamento. Apartados. Organización jerárquica de los títulos y capítulos. Numeración. Secuencia ordenada de artículos. Fracciones e incisos. Son secciones que se utilizan para añadir información. Uso de negritas, mayúsculas y cursivas. Tienen como función destacar información. Te invito a que vayas a leer y observar el reglamento de la página 16 y 17 de tu libro de texto. Podrás observar la estructura del reglamento, el cual te servirá como ejemplo para que después realices el tuyo. Para redactar los reglamentos se emplean 4 modos verbales, que son el infinitivo, imperativo, presente de indicativo y futuro de indicativo. Para que sea más sencillo comprender estos modos verbales, es importante que pongas tu total atención a las terminaciones de estas palabras. Enseguida van unos ejemplos. El infinitivo es la forma no personal del verbo que expresa una idea verbal de forma abstracta, sin concretar las variaciones gramaticales de voz, modo, tiempo, aspecto, número y persona. Funciona como nombre y como verbo. Los infinitivos en español acaban en ar, ir. Por ejemplo, tenemos la palabra saltar, cantar, brillar, correr, vender, suceder, salir, fingir, dormir. Enseguida te doy más ejemplos. Aquí tenemos otros ejemplos de infinitivos. Escuchar, comer, vivir, nadar, correr, escribir, trabajar, ver, aplaudir, barrer, jugar, secar, cocinar, pintar, peinar, regar, escribir. Infinitivo, terminan en ar, ir. El imperativo se utiliza para dar órdenes. Se conjuga únicamente en segunda y tercera persona del singular y en las 3 personas gramaticales del plural. Enseguida te daré unos ejemplos del imperativo. Pon mucha atención. Conjugaré el verbo hablar. Tú habla. Usted hable. Nosotros hablemos. Vosotros hablad. Ustedes hablen. Un ejemplo más. El verbo comer. Tú come. Usted coma. Nosotros, nosotras comamos. Vosotros, vosotras comed. Ustedes coman. Ahora uno más del verbo vivir. Tú vive. Usted viva. Nosotros vivamos. Vosotros, vosotras vivid. Ustedes vivan. Y además aquí en la imagen te doy otros ejemplos. Limpia. Cierra. Trae. Ven. Calla. Baila. Sueña. Camina. Recuerda que el modo imperativo es una orden, un mandato en ese preciso momento. El presente de indicativo regularmente en los reglamentos se utiliza para indicar derechos. Aquí te presento unos ejemplos del presente de indicativo. Vamos a conjugar los verbos que se encuentran ahí. Encontramos el verbo trabajar, comer y vivir. Iniciamos con trabajar. Yo trabajo. Tú trabajas. Él, ella, ustedes trabajan. Nosotros trabajamos. Vosotros trabajáis. Ellos, ellas, ustedes trabajan. Es tu turno de seguirle con los otros 2 ejemplos. El futuro de indicativo comúnmente en los reglamentos se emplea para señalar sanciones. Aquí te muestro unos ejemplos de las conjugaciones del futuro de indicativo. Voy a leer el verbo amar y a ti te va a tocar los siguientes. Amar, amaré, amarás, amará, amaremos, amaréis, amarán. ¿Puedes darte cuenta cómo la terminación de las palabras es importante para comprenderlas?
Ya conociste todos los conceptos que son importantes para realizar un reglamento. Ahora vamos a ver cuáles son los procesos para llevarlo a cabo. Número 1. Planear la escritura del reglamento. Número 2. Escribir un primer borrador del reglamento. 3. Revisar las reglas. 4. Revisar otro reglamento y ajustar el nuestro. 5. Escribir el segundo borrador. 6. Discutir el reglamento. 7. Ajustar el reglamento tras la discusión y socializarlo. El reglamento pertenece a la familia de los textos discontinuos, como el cartel, instructivos, cuadro sinóptico, mapa conceptual, una línea del tiempo, una gráfica, etc., ya que la información está dispuesta de manera no lineal. ¿Estás listo para realizar las actividades de esta semana? Pon en práctica lo aprendido. Gracias por tu atención.